gástricos, en el intestino delgado. Aquí es donde ya se absorben los nutrientes, la cual lleva a la sangre. El hígado produce la bilis y ayuda a absorber las grasas. La vesícula biliar almacena la bilis y la retiene hasta que sea necesario. El páncreas genera enzimas, la cual ayudan a dirigir las proteínas, carbohidratos, etc. El intestino grueso, aquí ya llegan los residuos no digeribles. El recto es donde que se almacenan y retienen la defecación, y el ano es ya por donde se elimina todas las heces. A continuación tenemos un ejemplo, la cual dice, sigue la trayectoria de un sándwich de jamón y queso con lechuga y tomate a través del sistema digestivo. En la boca, como lo dijimos, aquí inicia con la digestión mecánica, la cual es la masticación. También actúan las glándulas salivales, la cual liberan una enzima llamada amilasa, que ayuda a descomponer los carbohidratos presentes en el pan. Y, y luego sigue el esófago. Aquí el sándwich pasa ya triturados eh, hacia el estómago mediante movimientos peristálticos. En el estómago aquí el sándwich es mezclado con los ácidos gástricos, las enzimas digestivas, como la pepsina, el cual el ácido gástrico ayuda a descomponer los alimentos y las enzimas ayudan a desglosar las proteínas presentes en el jamón y el queso. La cual sigue el intestino delgado. El sándwich ya está mezclado, es con los jugos gástricos, la cual pasa específicamente al duodeno, la cual es la primera porción del intestino delgado. Aquí las enzimas pancreáticas se liberan para continuar con la degradación de nutrientes. Estas enzimas ayudan a descomponer los carbohidratos, proteínas y grasas del sándwich, la cual siguiente pasa al yeyuno e ilión. Aquí las enzimas pancreáticas y las biliares siguen descomponiendo los nutrientes del sándwich, la cual son absorbidas por las vellosidades intestinales, como los aminoácidos, azúcares, los ácidos grasos, nutrientes, la cual posteriormente serán transportados por el torrente sanguíneo. En el intestino grueso aquí ya pasa solamente los residuos no digeribles del sándwich. En el recto es donde ya se acumulan los restos, y la cual posteriormente va a ser eliminado por el ano. Funciones secretoras del aparato digestivo. Las funciones secretoras del aparato digestivo son la secreción salival, donde decimos que las glándulas salivales son consideradas como exocrinas y contienen dos tipos celulares. Las células serosas y las mucosas. Estas arrastran, lavan y destruyen las bacterias. Tenemos a la pitialina, que se encarga de la digestión de los almidones, y a la mucina, que es la lubricación y la protección. Además, algunos autores mencionan al salivón como la unidad funcional de la glándula salival. Describiremos a estas glándulas en dos tipos: las mayores o extrínsecas, donde encontramos a la glándula parótida, las glándulas submandibulares y las dos glándulas sublinguales, y las menores o intrínsecas, que estas se localizan en la submucosa y se encargan de secretar moco. También tenemos la secreción esofágica. La secreción esofágica, la mucosa lubrica los alimentos deglutidos. El esófago está revestido por glándulas mucosas simples en su extremo distal, y en menor medida en la porción inicial existen glándulas compuestas. El moco secretado por estas últimas en la parte superior del esófago evita la excoriación de la mucosa por los alimentos recién llegados, mientras que en las glándulas compuestas cercanas a la unión gastroesofágica
protegen a la pared del esófago de la digestión por los jugos gástricos. También tenemos la secreción por del hígado. El hígado es el que produce la bilis. Además, la bilis tiene dos funciones importantes. En primer lugar, en la digestión y la absorción de las grasas. Y también ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de los alimentos a los que les convierte en partículas pequeñas que pueden ser atacadas por la enzima lipasa y secretar en el jugo pancreático. Y ayuda al transporte y a la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la membrana mucosa intestinal. También tenemos la secreción gástrica, que la mucosa gástrica posee dos tipos de glándulas tubulares importantes: las glándulas oxínticas, que secretan el ácido clorhídrico, el pepsinógeno, el factor intrínseco y el moco; y las glándulas pilóricas, que secretan moco para la protección de la mucosa pilórica. Los neurotransmisores u hormonas principales que estimulan directamente la secreción de las glándulas gástricas son la acetilcolina, la gastrina y la histamina. La acetilcolina estimula la secreción de todos los tipos celulares secretoras de las glándulas gástricas, mientras que la gastrina y la histamina estimulan intensamente la secreción de ácido por células parietales, pero su efecto sobre las demás células es escaso. También tenemos la secreción pancreática. En esta, además de secretar insulina, los acinos secretan enzimas digestivas y los conductores de mayor y menor calibre liberan grandes cantidades de bicarbonato sódico. La secreción de jugo pancreático aumenta como respuesta a la presencia de quimo en porciones altas del intestino delgado. También tenemos la secreción del intestino grueso y el delgado. En la secreción del intestino delgado, en el duodeno, encontramos las glándulas duodenales, o también conocidas como Brunner. Estas secretan moco alcalino, cuya función principal es proteger a la pared duodenal frente a la digestión por el jugo gástrico. También están las llamadas glándulas intestinales, o también conocidas como criptas de Lieberkühn, cubiertas por un epitelio formado por dos tipos de células: las calciformes, que secretan un moco que lubrica y protege las superficies, y los enterocitos, que secretan grandes cantidades de agua y electrolitos en las criptas. En la secreción del intestino grueso es muy diferente a la del delgado, ya que no contiene vellosidades. Su moco protege a la pared frente a las excoriaciones y además proporciona un medio adherente que mantiene unida a la materia fecal. Tenemos que es el estreñimiento. El estreñimiento es un trastorno digestivo común en que una persona tiene dificultad regularmente para evacuar sus heces y son duras, secas y difíciles de pasar. Las causas del estreñimiento puede ser por dieta baja en fibra, falta de hidratación, falta de actividad física, ignorar la necesidad de evacuar, cambios de rutina y medicamentos. Uno de los remedios más comunes para el estreñimiento es una solución laxante que contiene sales de magnesio. El intestino grueso, la pared intestinal absorbe muy lentamente las sales de magnesio. ¿Qué es el magnesio? El magnesio, más conocido también es como laxantes osmóticos o salinas, los cuales contienen cationes de magnesio o iones de fosfato. Como por ejemplo tenemos entre ellos el sulfato de magnesio, hidróxido de magnesio, el citrato de magnesio, y luego estimula la peristalsis. Se considera que su acción se debe a la retención de agua mediante medida por la presión osmótica. Por otro lado, los laxantes que contienen en magnesio pueden estimular la liberación colecticilina, lo cual lleva a la acumulación intraluminal de líquidos o electrolitos y a un incremento de una mayor motilidad intestinal.
Las sales de magnesio son administradas por la vía oral. Se absorbe principalmente en el intestino distal, siendo su biodiversidad eh, de aproximadamente el 35%. Esta absorción puede disminuir por presencia de materia grasa o de otros nutrientes, como el calcio, potasio, fosfato. Presenta una unión a proteínas plasmáticas que es del 25% y la fracción absorbida se excreta mayormente por la orina. El magnesio tiene contradicciones, como es la insuficiencia renal, la cardiopatía y las anomalías de electrolitos. Esto se puede evitar en niños y en pacientes que tienen alteraciones renales, por lo que produce el bloqueo cardíaco y neuromuscular. También tiene reacciones adversas que son frecuentes y graves. En las frecuentes puede suceder las náuseas, la hipotensión, el rudor y sensación de calor y la deshidratación. Y en las graves presenta la depresión respiratoria, el bloqueo neuromuscular y el bloqueo cardíaco. Las úlceras y causas y tratamiento. ¿Qué son las úlceras? Las úlceras son las lesiones abiertas y dolorosas que se forman en la pared, las membranas mucosas u otros revestimientos internos del cuerpo. Las úlceras se clasifican en úlceras gástricas y úlceras duodenales. Las úlceras gástricas, estas úlceras se forman en el revestimiento del estómago. Pueden causar dolor abdominal en la pared superior, ardor y sensación de hinchazón después de comer. Dolor alivia temporalmente con la comida o los antiácidos. Las úlceras duodenales, estas úlceras se desarrollan en el duodeno, la parte inicial del intestino delgado, que se conecta al estómago. Los síntomas son similares a los de las úlceras gástricas, como dolor abdominal, acidez estomacal y malestar después de comer. Eh, las Las causas de las úlceras más comunes son en las bacterias llamadas Helicobacter pylori, uso prolongado de la aspirina y el ibuprofeno, el estrés y las comidas picantes. Estas son algunas causas más comunes de las úlceras. La infección por Helicobacter pylori. Esta bacteria es una causa común de úlceras gástricas y duodenales. Helicobacter pylori debilita la capa protectora del revestimiento del estómago y el intestino, lo que permite que los ácidos estomacales dañen la mucosa. El uso prolongado, como el ibuprofeno, el naproxeno y la aspirina, pueden irritar el revestimiento del estómago y el intestino, disminuir la producción de prostaglandinas protectoras y aumentar el riesgo de úlceras. Factores de estilo de vida, como el estrés, el tabaquismo y el consumo excesivo del alcohol, pueden aumentar la producción de acidez estomacal y debilitar las defensas naturales del revestimiento del tracto gastrointestinal. Los tratamientos de las úlceras pueden ser tratadas con antibióticos, medicamentos para reducir el ácido, suspensión antiinflamatorias, cambios en la dieta y estilo de vida, tratamientos adicionales. Los antibióticos y las úlceras es causado por una infección de Helicobacter pylori. Los antibióticos se utilizan para eliminar la bacteria. Se pueden recetar varios antibióticos en combinación con medicamentos que reduzcan la producción de ácidos. Medicamentos para reducir el ácido. Los hibridores de la bomba de protones y los bloqueadores reducen la producción de ácidos estomacal, permitiendo que las úlceras cicatricen y previniendo la recurrencia. La suspensión de antiinflamatorias. Si el uso de antiinflamatorios es la causa, se recomienda suspenderlos o reducirlos su consumo bajo la suspensión de un médico. Cambio en la dieta y estilo de vida. Se pueden hacer recomendaciones para evitar
alimentos irritantes, reducir el estrés, dejar de fumar y moderar el consumo del alcohol. Tratamientos adicionales en casos graves o si las úlceras causan complicaciones, puede ser necesaria la intervención quirúrgica para tratar las úlceras o reparar daños en el tejido. Nutrición y metabolismo. ¿Qué es la nutrición? La nutrición es el proceso de obtener y utilizar nutrientes esenciales para mantener un buen estado de salud y funcionamiento del cuerpo. Es importante tener una alimentación equilibrada y variada para garantizar una adecuada nutrición. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es el conjunto de procesos químicos que ocurren en el cuerpo para convertir los alimentos en energía y sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo. Es fundamental para mantener el peso y regular las funciones vitales, como es la respiración, la digestión, la circulación sanguínea, y además se transforman los alimentos en proteínas, hidratos de carbono y grasas. A continuación, un ejemplo de nutrición y metabolismo en un caso de estudio. El paciente se llama Juan, es un hombre de 45 años con diabetes tipo 2, diagnosticado hace 5 años. ¿Qué es la diabetes tipo 2? Esto ocurre cuando el nivel de glucosa en la sangre es demasiado alta. La situación de este paciente es que ha estado luchando por controlar sus niveles de azúcar en la sangre y desea mejorar su nutrición y metabolismo. Necesita llevar a cabo un plan de acción. Este plan de acción es tener una dieta equilibrada. En este caso, Juan debe seguir una dieta equilibrada que incluye alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y granos enteros. También debe evitar alimentos procesados y azúcares simples. También controlar de carbohidratos. Juan debe limitar la ingesta de carbohidratos para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Debe enfocarse en consumir carbohidratos complejos como el arroz integral, las legumbres, en lugar de carbohidratos refinados. La distribución de comida. Juan debe distribuir su comida en varias comidas pequeñas durante el día para evitar picos y caídas bruscas en los niveles de azúcar en la sangre. Además, debe evitar saltarse comidas para mantener un metabolismo estable. Los suplementos. Bajo la supervisión de su médico, Juan puede considerar tomar suplementos como omega 3, vitamina D y cromo, que pueden ayudar a mejorar el metabolismo y la sensibilidad a la insulina. La actividad física regular. Juan debe realizar ejercicio regularmente como caminar, nadar o hacer yoga, para así mantener un metabolismo saludable y ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. El monitoreo regular. Juan debe monitorear regularmente sus niveles de azúcar en la sangre para ajustar su dieta y tratamiento, según sea necesario. También debe trabajar en estrecha colaboración con su equipo médico para realizar análisis de sangre y obtener orientación adecuada. Es importante destacar que cada paciente diabético es único y debe seguir un plan de tratamiento personalizado. En este caso, Juan debe trabajar en estrecha colaboración con su médico y nutricionista para así desarrollar un plan de nutrición y metabolismo que se adapte mejor a sus necesidades individuales. Higiene del sistema digestivo. Es importante mantener una buena salud en general. El sistema digestivo es responsable de descomponer los alimentos que consumimos y absorbe los nutrientes esenciales para el funcionamiento del cuerpo. Hábitos higiénicos del sistema digestivo, en las cuales tenemos son lavarse las manos antes de comer, lavar bien las frutas y alimentos que como crudos, comer despacio y masticar bien los alimentos, comer siempre a la misma hora, ingerir alimentos que contengan fibras para facilitar la defecación diaria, reposar después de cada comida, cepillarse bien los dientes después de comer. No comas ni bebas demasiado, cuida tu dentadura y acude al dentista cada 6 meses.
No realices ejercicios violentos después de comer. Evita las preocupaciones, los disgustos y enfadados durante la comida. Evite el estreñimiento. Además, tenemos las importancias para mantener una buena higiene del sistema digestivo, en las cuales son la dieta equilibrada, consumir una dieta rica en fibra, frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Ayuda a mantener la función digestiva adecuada y evita los problemas con el estreñimiento. También tenemos la hidratación. Beber suficiente agua es esencial para mantener una buena salud digestiva. También la masticación adecuada. Masticar bien los alimentos antes de tragarlos y ayuda a descomponerlos en partículas más pequeñas, lo cual facilita la digestión en el estómago y el intestino. Evitar el exceso de azúcar y grasas saturadas. Una dieta alta en azúcares refinados y grasas saturadas pueden aumentar el riesgo de problema digestivo y contribuir a la obesidad. También controlar el estrés. El estrés puede afectar negativamente la función digestiva. Evitar el consumo excesivo de alcohol y tabaco. El alcohol y el tabaco pueden irritar el revestimiento del tracto gastrointestinal, lo que podría llevar a problemas digestivos y aumentar el riesgo de enfermedades como la gastritis y el cáncer de esófago. También consumir probióticos. Los alimentos ricos en probióticos como el yogur, el cereales pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino, lo que favorece una buena digestión. La higiene alimentaria. Lavarse las manos antes de comer y después de manipular alimentos crudos. Asegurarse de lavar bien las frutas y verduras antes de consumirlas para eliminar posibles bacterias o contaminantes. Ejercicio regular. Mantenerse activo ayuda a mantener un sistema digestivo saludable al promover el movimiento y la circulación en el tracto gastrointestinal. Además de evitar el uso excesivo de antibióticos, los antibióticos pueden afectar negativamente la flora intestinal, lo que puede tener un impacto en la digestión. Muchas gracias por su atención. A ver, huevos, regresen. Buena la lectura. Al menos no quedaron como Bolívar Armijos. Vamos del principio. A ver, Alexis, Micaela, Brigida, Ana, Evelyn. Creí que estaba Jocelyn también en esto. Vamos por la primera parte. Esa parte, ¿quién expuso? Creo que Alexis. ¿Quién expuso la primera parte? Ya, vamos desde ahí. Alexis. Ingresa primero los ingredientes del sándwich. ¿Qué nomás tiene un sándwich? En carbohidratos. Déjenme compartir pantalla. Dame a mí. Ya. Ingredientes del sándwich. ¿Qué nomás tiene? ¿Cómo se prepara un sándwich? Pan, Pan, lechuga, Lechuga, tomate. tomate, jamón y queso. jamón, queso, ya. Vamos por los carbohidratos. ¿Cuáles nomás son los carbohidratos de ahí del sándwich? El pan. Pan. Pan, ¿qué más? Puede ser. El embutido, Mm, mm. Carbohidratos simples, carbohidratos complejos. Simples, el pan. Complejos, la lechuga y el tomate, porque son vegetales. Es como una hamburguesa. En la hamburguesa también tienen ensalada incluida. Esos son los carbohidratos. Cuando yo les digo un carbohidrato, empezando por la cavidad bucal, ¿qué se va a segregar ahí? saliva, ¿Mande? saliva con sus Saliva. enzimas, Ya, la saliva. En la saliva tenemos una enzima específicamente para carbohidratos. ¿Cómo se llama? amilasa, Muy bien. En la parte de la cavidad bucal tenemos amilasa, que va a permitir degradar los carbohidratos. Aquí pasa un proceso mecánico y químico para la deglución de los alimentos, es decir, la masticación. Después de eso, ¿a qué cavidad va? Desde la cavidad bucal. ¿Hacia dónde va?
El esófago. Faringe. Al esófago. Ya dijeron por ahí. ¿Cómo se van a saltar la faringe? Este tramo que tienen aquí. Aquí, ¿qué pasa con un cartílago, con la epiglotis? ¿Se cierra o se abre? Se cierra. Se cierra para impedir el paso hacia las vías aéreas, hacia las vías pulmonares. Pasa por la cavidad faríngea, propiamente la orofaringia. Recuerden que por encima de esta está la nasofaringia. Y de ahí llega al conducto esofático, donde también tienen una mucosa y tienen unas amilasas. Aquí la comida cae por gravedad o cae o se va moviendo peristáticamente. ¿Qué pasa ahí con la comida? ¿Cómo se transporta? Movimientos peristálticos. Movimientos Movimientos peristálticos. Muy bien. Llega eh, a la cavidad estomacal, aquí en el estómago. Mientras nosotros masticábamos, se llamaba bolo alimenticio. Cuando llega en el estómago y se mezcla con los ácidos gástricos y con las enzimas, ¿cómo se llama? Timo. Muy bien. Aquí vamos a tener, por una parte ya les dije, ácidos gástricos y también vamos a tener enzimas que produce el estómago. ¿Cuáles son esas enzimas? ¿Qué partes del sándwich va a degradar ahí? Del jamón y el queso. Ya, del jamón y del queso. El jamón puede ser reemplazado por pollo, por atún, por carne, pernil, lo que quieran. Una fuente animal, principalmente que son Proteínas. proteínas. Muy bien, sin miedo. En cambio, los quesos le ponen mayonesa, ¿qué más? Mantequilla. Mantequilla. Eso es básicamente aguacate. Esas son fuentes Potasio. de Grasas. Grasas. grasas, nutrientes. Vamos por los nutrientes primerito. Grasas, que son también conocidas como lípidos. En el estómago van a tener dos enzimas para degradar esos dos. ¿Cómo se llaman? Lipasa. Ya, las lipasas para degradar ¿qué? Las proteínas. No, las grasas, los lípidos. Grasas. Eso, las grasas. Las lipasas van a degradar ahí los compuestos grasos. Las lipasas degradan los compuestos grasos. Y en cambio, para degradar las proteínas, las proteasas, pero hay una que se llama dentro del estómago. La milasa. No, la que está en el estómago. Alexis sí les dijo. La PEP, La pepsina. La pepsina. eso, la pepsina. Oye, odio esas clases cuando me toca a mí decir la primera sílaba y los estudiantes, sí les ha pasado en esas clases, que el profesor dice la acabé y los estudiantes dicen sa. Aquí está lo mismo. La Pepsi, Na. Na. ya. Para explicarles esta parte, denme un cachito. Ustedes tienen o llega al estómago una fuente proteica. Jamón, queso, pollo, em, pavo, pernil, no sé, lo que les guste, camarones, cualquiera de esos. Animales principalmente, fuentes de carbohidratos y de grasas. Lo que les mencionaba, el cuerpo no consume proteínas, consume aminoácidos. Esta es una proteína globular. Está todo aglutinado. Déjenme ver si hay una imagen de eso, para que más o menos lo identifiquen. Proteínas globulares. Ya. Ustedes aquí en la imagen de la izquierda tienen una proteína globular. Aquí van a estar varias cadenas de aminoácidos envueltas. Esto de aquí, las células, imagínense que tienen un agujero de este porte para pasar por una membrana. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe que puede la célula comerse esto? No. No, ¿verdad? Lo que las células necesitan es que se degraden en aminoácidos. En estas, en estas cuentas, en estas formas más chiquitas, de forma primaria o de forma lineal, que son cadenas de péptidos. Estos péptidos de estas cadenas, literalmente, cada una de estas va a tener unos aminoácidos enlazados. Y esos aminoácidos sí van a poder atravesar la membrana para que la célula pueda utilizarlos. Esa es la función básica que tiene ahí esa enzima. Degradar de esto que es más complejo, que es más grotesco, que es una estructura cuaternaria de las proteínas, esto de aquí que tiene varios anillos o varias cadenas de aminoácidos envueltos de forma globular,
pasarlo a una forma más simple, a una forma más lineal. Aquí también, recuerden, en la pared de las mucosas estomacales, en las superficiales se van a producir ácido clorhídrico, el que degrada, es un ácido fuerte, sirve como el principal agente químico degradador. Debajo de estas hay unas células especializadas que van a degradar o que van a producir las enzimas que ya les mencionamos, las lipasas y la pepsina. Pero también hay unas células especializadas que liberan una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? ¿Se acuerdan esa hormona que está por debajo, casi al último de la pared? Que no me pagaron por la última clase. Déjame ver, yo les pongo. La gastrina. Exacto, la gastrina. Esta de aquí va a tener una respuesta por el eje hipotálamo, hipófisis en el estómago. ¿Se acuerdan que les había puesto este cuadrito al final? Este de aquí. Esta hormona, la gastrina, va a estar produciéndose en las paredes del estómago, casi que en las células finales, en las células tipo G o células especializadas. En estas de aquí se va a producir esta hormona como un señalizador que se comunica tanto con la hipófisis y con la corteza prefrontal para indicar la cantidad de alimento que coordina conjuntamente con la grelina y con la leptina las señales de apetito o las señales de saciedad dentro del estómago. Si es que el estómago está lleno, se libera menos gastrina. Si es que el estómago está más vacío, se libera más gastrina. Y con eso también se coordina la liberación de ácido clorhídrico, también la coordinación con las enzimas. Bueno, estas siempre, si es que lo miran como unos mensajeros o como un servicio de postal dentro del cuerpo, es básicamente eso. El uno le manda una carta desde el estómago hasta el cerebro, que sería el jefe o el que comanda todo, y el cerebro le manda una respuesta para que pueda liberarse mayor o menor cantidad de esa hormona. Pero en ese orden, por debajo de las mucosas del estómago, vamos a tener estas células especializadas, las parietales que liberan ácido clorhídrico, las endocrinas que liberan histamina y somatostatina, también otra que es de eh, señalizadores de COX. Hay otra que también son células especializadas para, similares a los macrófagos, como células tipo T. Bueno, esas son otras que están ahí también. Están también las células que liberan enzimas pepsinas y lipasas y las células G, que son las células más profundas que van a liberar esta hormona, la gastrina. Ya llega la parte de la gastrina, perdón, a la parte del estómago. Pasan este bolo alimenticio que se llama, ¿cómo se llamaba en el estómago? Himo. Himo. Quimo. Y de ahí para pasar al intestino delgado, Hilo. kilo. Muy bien. Aquí se van a liberar unos compuestos de dos glándulas anexas, principalmente del páncreas y del hígado se liberan las enzimas pancreáticas, que en este caso, ¿cuáles nomás serían? Para degradar los carbohidratos. Insulina y bilis. No, enzimas, esas son hormonas. La insulina es una hormona. La pepsina. La pepsina que va a degradar los péptidos o las cadenas lineales del collar. Le saca ahí cada perla, le saca cada cuenta. Esas son para las proteínas. Para los carbohidratos, el páncreas tiene una amilasa pancreática, una que se encarga de degradar los carbohidratos que estén más aglutinados. Pueden ser carbohidratos terciarios, cuaternarios. Pueden incluirse también ahí los almidones, los que tienen una cadena larga de carbohidratos. Ahí se van a empezar a cortar también. La pepsina, que también mencionaron para degradar los compuestos proteicos en péptidos y también se libera una parte de la bilis con la lipasa. Acuérdense que ahí también hay una función que sirve como un detergente para romper esas membranas más grandes o esas formas más aglutinadas de ácidos grasos en cadenas cortas y cadenas medias
para que puedan ser transportadas por el intestino delgado hacia el sistema linfático, algunos otros del sistema sanguíneo. Ahí se comunican entre ellos. Había una parte importante de ahí, a nivel anatómico. ¿Cómo se comunican estos dos órganos con el intestino delgado, con la primera sección del duodeno? ¿Se acuerdan que había un huequito, una pequeña abertura que sale Pero no, desde la cabeza ciego, del páncreas? ¿Mande? el ciego creo que era. No, ese es abajo, con el intestino delgado y grueso. Ah, Antes, para que se liberen los jugos pancreáticos y también la bilis, tenemos nosotros ahí una ampolla de váter, una pequeña abertura en la primera sección, en el primer cuello del duodeno. Déjame ver si que está aquí. Intestino delgado, intestino delgado. Oh, creo que sí estaba en la aplicación. Personas renales, esfínter de Oddi. Aquí está. Ya les comparto. Aquí, para que se unan o para que se conecten la parte del hígado con el páncreas, estos de aquí tienen un conducto biliar y tienen un conducto hepático común que los dos convergen en el colecodo que va a pasar por la cabeza del páncreas, este colecodo, y aquí conjuntamente con con las liberaciones de los jugos pancreáticos, hay una segregación en el primer cuello del duodeno en la ampolla de Vater o el esfínter de Oddi, o no me acuerdo cómo otro nombre se llamaba, pero es la ampolla de Vater. Más fácil es conocerle así. Aquí van a estos a liberar sus compuestos enzimáticos. Por debajo de eso, espérame un ratito. Ya. Pasa el intestino delgado. ¿Cuál va primero? ¿El yeyuno o el ilión? Y uno. Ayuno. Y hay uno. Diferencia de el yeyuno con el ilión. Hay dos diferencias. Y tramo final. Ay, obvio que el primero va antes y el otro después, pero de sus túnicas o de sus capas. Eh, el yeyuno es amplio y el ilión es estrecho. Ya. Ahí está la primera. Bueno, se las debo válido, pero ahí relacionen siempre la capa o la túnica serosa y la túnica muscular. En la túnica del yeyuno la capa muscular es más delgada. En el yeyuno, perdón, en el ilión, la capa muscular es más gruesa. En cambio, al revés, la capa serosa en el intestino delgado es más gruesa y en el otro es más delgado. Y estos dos se conectan con el que ya dijeron, con el ciego para el intestino grueso. Debajo del ciego tenemos un órgano vestigial. ¿Cómo se llama? apéndice. El apéndice o apéndice vermiforme. No tiene mayores funciones. La acumulación de desechos básicamente puede causar problemas eh, por la saturación o por alguna infección, apendicitis generalmente. Y ya después del ciego tenemos tres secciones del colon. ¿Cómo se llaman? Ascendente, transverso y descendente. Ya, el descendente, ¿en dónde termina o con qué se conecta? Antes de que llegue al ano. ¿Correcto? Exacto, con el recto, que también es una fosa similar a la del ciego que puede dilatarse por los músculos del piso pélvico que se encuentran alrededor. ¿Qué más? Ya, y de ahí sale por el recto. Digo, por el ano. Mm,
Ese es el tránsito de un sándwich común y silvestre. Más o menos así son las preguntas del examen. Yo les puedo decir una pizza, les puedo decir una parrillada, una hamburguesa, no sé, lo que se me ocurre ese rato. Si estoy con hambre, créanme que me va a salir un menú chévere. Entonces, irán prestando atención a esas cosas que ya por conceptos básicos ya tienen que ir relacionando. Carbohidratos son tales cosas, proteínas son tales cosas, grasas son tales y cuales. No solamente el aceite o la mayonesa, las nueces, las almendras, el aguacate, ricos en grasas, un pescado, un salmón, un bonito. Ya. ¿Qué más seguía después de eso? ¿Qué más pusieron en la presentación? Pueden compartir la pantalla, por favor. ¿De quién era la pantalla? Ahí está. Más adelante. Las funciones secretorias. Eso, funciones secretoras. Esto sí estaba súper bien explicado. La secreción salival, en la cavidad bucal, principalmente las tres glándulas. ¿Qué más estaba después? La del esófago, la del hígado, del estómago, del páncreas, el intestino grueso, el intestino delgado. Súper bien esa parte. Aquí con el estreñimiento, sí hablaron de las causas, hablaron también del uso del hidróxido, eh, el hidróxido de sodio. Les indico esa partecita nomás, porque creo que en ningún grupo habían puesto esta parte. Y las había puesto aquí en la presentación también. Esto, bueno, básicamente así. Ustedes tienen el óxido de magnesio. Este óxido de magnesio puede absorber una molécula de hidróxido. Por sustitución, se transporta los dos electrones de la última capa covalente, de la última capa formando un enlace covalente. Y aquí van a tener el hidróxido de magnesio, este de aquí, el MgOH, paréntesis 2, porque cambian las valencias de los dos electrones. Y este de aquí tiene una peculiaridad, que así como lo habían explicado, este puede absorber agua o retiene el líquido de las heces. Esa es la principal función que va a tener a nivel, digámoslo, físico dentro de las excreciones. ¿Qué pasa cuando usted de aquí toma agua? Se vuelve a formar o vuelve a emparejarse los hidróxidos con el hidrógeno presente, formando nuevamente el óxido de magnesio y este puede ser transportado por las capas permeables del intestino. Por las relaciones osmóticas que mencionaron, esta parte estaba súper bien. Y aquí tienen de dos. Por parte química, al retenerse los líquidos, todo lo que se encontraba ahí atascado o retenido, le quitan el agua y sale tal como entró. Pare de contar. A nivel metabólico o a nivel bioquímico, el problema pasa cuando la acumulación de más allá de 5 milimoles por decilitro de magnesio puede ser tóxico, puede ser mortal. Ahí mencionaban afecciones estomacales, afecciones cardíacas. ¿Qué más dijeron que puede ser? Neuromuscular también. Espasmos, calambres, todo eso. Ajá. Las bombas de calcio y de magnesio en las partes contráctiles del músculo estriado. Acuérdense que entra un calcio, sale un magnesio. Si es que ustedes le llenan solamente de magnesio, el músculo se relaja. Todos los músculos. Piensen en, no sé, los cuádriceps, los tríceps. Pero principalmente el que se va a contraer es el cardíaco. Y ese es el problema. Hay un envenenamiento con hidróxido de magnesio, de hecho, que puede causar esa situación, un paro cardíaco. Cuando, recuerden, el corazón está que se contrae y se relaja todo el tiempo, 24/7, 365 días del año. Pero si ese de ahí se relaja por más allá de 15 segundos, ya empieza a tener un problema.
Ese es el principal defecto de utilizar estos laxantes cuando no se conoce la posología o cuando no se conoce las dosis. Si se toman 3 botellas de golpe de estas chiquitas que son de 300 miligramos, me parece que es, 300 mililitros, la concentración me parece que es de 1.2, 1.5. Calculen, multipliquen eso por estatura y por edad. Dosis letal o DL50, 5 milimoles por decilitro. Hay que tener cuidado cuando se van a consumir este tipo de productos. Y si no, vayan por lo natural, unas semillas de papaya, más rápido, más facilito. Regresen a la parte de su presentación. Retención del agua, retención de colecistocinina, cerebral, BDP del 25%, P25, retención de la orina. Las bombas de calcio y potasio, contraindicaciones, cardiopatías, anomalías. Interactúa con otros componentes, con las sales de calcio. Reacciones adversas. Principalmente. Las úlceras. Aquí mencionaron 3 formas em, o 2. ¿Cuáles nomás eran las causas de las úlceras? ¿Cuáles nomás dijeron? La bacteria llamada Helicobacter, el uso prolongado de las aspirinas y el ibuprofeno y del estrés y también del tabaco y del alcohol y de las comidas picantes. Tabaco y alcohol. Bueno, el alcohol. Tabaco en muchas cosas. Vamos con la primerita. Helicobacter pylori. Está bien escrito. Cuando ustedes vayan a escribir nombres científicos, la primera palabra se escribe con mayúscula, la segunda con minúscula, por sistemática básicamente, y tiene que estar subrayado o en cursivo. Está bien escrito ahí. ¿Qué pasa con esta bacteria? ¿Cómo actúa? ¿Por qué causa problemas? Solamente porque está ahí. ¿Se acuerdan que les decía el símil de que la pared estomacal o las mucosas que están ahí es como tener la cordillera de los Andes? Y ustedes tienen ahí un individuo que no le pueden detectar fácilmente esta bacteria que está ahí presente. ¿Qué es lo que tiene esta bacteria a favor o en contra? De que tiene un pico y una pala, básicamente para comerse la piel o el tejido expuesto para que sobreviva o para que pueda reproducirse. Y esa es la característica de esta bacteria. Una vez que se alberga, una vez que se fija a una parte de la pared intestinal, cuando logra reproducirse, lo hace muy rápidamente y puede causar daños muy rápido, que puede ser lapsos de tiempo de 6, 9 meses, pero por la cantidad de daño que puede presentarse, se va comiendo, va siendo como una termita, se va comiendo las paredes del estómago. Y ustedes en esos huecos siguen liberando ácido clorhídrico principalmente. ¿Y qué pasa cuando están en presencia de un ácido? Se han cortado la mano y se echan limón o están picando algo en la cocina ácido. ¿Les va a arder o no les va a arder? Sí, les arde, ¿verdad? Sí, sí, nos arde. Ya, entonces lo mismo pasa en el estómago, pero multiplíquenlo por 10 veces. ¿Quién tiene gastritis aquí en el curso? ¿Alguien? ¿No? Mejor. Todavía están jóvenes. Mejor así. ¿Cómo se adquiere esta bacteria? Principalmente por contaminación alimenticia. Hay que tener cuidado con los alimentos donde los consumen, la preparación y también con el agua. También con el agua, incluido el cólera y las amebas y las tenias y muchos parásitos. Con la segunda, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí pusieron la aspirina, el ibuprofeno, el naxopreno también se incluye. Las mujeres que tienen bastantes cólicos, les mandan a tomar ibuprofeno, generalmente. Hay que tener cuidado con este de aquí.
El modo en que actúan tanto el nasopreno como el ibuprofeno es por la inhibición de las enzimas COX, que son aquellas que señalizan el dolor. A nadie le gusta tener dolor para empezar, pero el cuerpo tiene que señalizarlo de alguna forma y sirve para que su propio sistema inmunológico pueda tratar con algunas infecciones o tratar con alguno de los síntomas del dolor, que puede ser fiebre, puede ser náuseas, puede ser vómito, mareos, dolor de cabeza, cualquiera de estos. Sirve para que el cuerpo tenga un mecanismo de actuación frente a ese agente invasor o frente a un golpe que ustedes tengan. Hay unas neuronas que se conectan y que van a enviar una señal hacia el cerebro y ahí se comanda todo. Funciones más, funciones menos. Estos compuestos de aquí, si es que empiezan a consumirlos habitualmente, ¿y quién no lo ha hecho? No sé, em, alguien se va a jugar un partido de fútbol y no fue uno, sino fueron cuatro seguidos, adolorido al día siguiente. O alguien que se cayó de una bicicleta y le mandan ibuprofeno, también con golpes. O por el periodo menstrual, con los cólicos, también ibuprofeno. Entonces, el abuso de este tipo de medicamentos inhibe todo dolor. Se señaliza, inhibe la acción de la COX y puede estarles doliendo el útero, el brazo, la cabeza, pero también en el estómago hay estos receptores. ¿Y qué pasa con esta inhibición? La mucosa empieza a degradarse o no empieza a tener su función adecuada. Y cuando ustedes le quitan la protección o ese escudo a la piel que tienen en el estómago, pueden quemarse con cualquier cosa que vaya a ingresar, una comida muy caliente, una comida picante, alguna bacteria, o también con el contacto con el ácido estomacal. Entonces hay que tener consideración de que no hay que automedicarse por automedicarse y también que que estos AINES, que estos antiinflamatorios cumplen una función, pero tiene que ser controlada, tiene que ser regulada, principalmente que sea dictada por un médico que les dé la posología de tomarse tanto en cada tanto tiempo, según su estatura y su edad. Eso con estos medicamentos. El estrés y las comidas picantes también. Bueno, la acumulación de cortisol, algunos alimentos ácidos, pero también hay otro tipo de casos como síndromes, si quieren verlos como autoinmunes, el síndrome de Silover, Silobor, no me acuerdo cómo se escribe, donde que su propia pared intestinal no se puede recuperar. Es como cuando ustedes se cortan en la piel y no forma el coágulo y no forma la costrita. Lo mismo en el estómago. No se señaliza por por la ausencia de algunos marcadores a nivel inmunológico. No se van a reparar esos tejidos epiteliales. Y si no se reparan, pues se va a seguir acumulando el ácido y no hay una comunicación adecuada de la gastrina con la leptina. Hay problemas que son autoinmunes. Tratamientos para las úlceras, medicamentos, suspensión de antiinflamatorios, básicamente, cambios en la dieta, tratamientos adicionales, antibióticos. Generalmente, ¿qué es lo que les saben mandar? Clonazepam, les mandan, ¿cómo se llama esto? Otro blister. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Alguien de aquí tiene gastritis? No me acuerdo. Pero hay otra pastilla también que saben mandar. Ah, tratamiento adicional. Siguiente. Nutrición y metabolismo. Aquí, en esta parte de nutrición y metabolismo, creo que les había puesto el caso con un diabético. Eso. Un paciente diabético. Pan. Mm, bueno, aquí la mayoría sí se había enfocado solamente en, en este tipo de diabetes tipo 2. ¿En qué se diferencia la diabetes tipo 2 de la diabetes tipo 1?
los del grupo. En la gravedad. Todas son graves, todas las diabetes. La diabetes tipo 1 no produce insulina. Exacto, y en la diabetes tipo 2, Es- Creo que aquí en mm, cambio En la el tipo insulina, 2 en cambio, no usa correctamente, creo que la insulina, exacto, o no produce suficiente también. en la uno. En la uno es cuando no se produce o hay una deficiencia de insulina por las afecciones en las células tipo alfa. En cambio, en la diabetes tipo 2 se produce la insulina, pero las células no la reconocen o no le permiten el paso de la glucosa hacia el interior. Entonces tienen bastante azúcar acumulándose y circundando por todas las arterias y vasos y capilares. ¿Qué pasa cuando se acumula bastante azúcar? Va relacionado con el tema de la resistencia a la insulina. A ver, separemos esos dos términos. Resistencia a la insulina no siempre incide en diabetes. Y a su vez, la resistencia a la insulina puede ser retrógrada, es decir, que eh, se puede curar, entre comillas, con cambios alimenticios y de ejercicio básicamente. En cambio, la diabetes tipo 2 ya necesita un tratamiento más específico, especialmente por el tipo de insulina que se va a estar acumulando y también por el azúcar. Cuando el azúcar en sangre tienen ustedes a disposición en todas las células, pero estas de aquí no pueden absorberlas, no pueden acumularlas o no pueden aprovecharlas, empiezan a morirse o empiezan a no realizar sus funciones vitales de forma exitosa. Principalmente van a utilizar otros tipos de compuestos energéticos como glucoproteínas, pueden utilizar cuerpos cetónicos, entonces ahí viene un daño renal o viene un daño hepático. Además de eso, el azúcar en la sangre puede dañar las paredes arteriales, puede favorecer la acumulación del HDL y LDL, a ver, del colesterol malo. Y cuando hay bastante azúcar también, otros tejidos van a morir o van a estar afectados, principalmente a nivel neuronal. Las neuronas del cerebro utilizan el azúcar, les gusta, es su medio favorito de obtener energía. Pero con bastante azúcar, estas de aquí se intoxican y se mueren, básicamente. Además de eso, por procesos de esterificación, las cadenas de glucosa que están libres, al no poder ser acumuladas como glucógeno hepático ni glucógeno muscular, pueden formar cadenas largas y unirse a un glicerol, formando ácidos grasos principalmente de cadena larga. Estos se van a acumular sobre los adipocitos, principalmente las células beta y las células alfa. Las células betas que cubren tanto los órganos o las capas serosas de los órganos, llámese intestino, estómago, cerebro, perdón, esófago, corazón, todas, menos del cerebro. Y las células alfa, en cambio, a nivel epitelial, las que están por debajo de la piel, los gorditos, los michelines. Esos de ahí también van a estar acumulándose en mayor cantidad. ¿Qué pasa con el individuo? Al tener toda esta cantidad de energía acumulada o esta cantidad de masa, se expresa como tal, va a tener un sobrepeso, va a tener una cantidad de masa o un índice de masa corporal muy elevado. Pasen a la siguiente. Sistema digestivo. ¿Qué nos pusieron en la parte del diabético? ¿Qué habían explicado en esta parte del diabético? No me acuerdo. El estudio del señor, Ya. un ¿Con caso de qué se va a estudio nomás. alimentar? Dentro de la parte de nutrición, ¿con qué se va a alimentar? ¿Con galletas Oreo, con Club Social, pan, arroz? con alimentos ricos en fibra como frutas, verduras y granos enteros. Y debe evitar alimentos procesados y azúcares simples. Ya, consideraciones básicas de toda dieta, digamos.
Un plato de un diabético quizás no sea la proporción 40-40-20 que estamos acostumbrados. 40 de carbohidratos, 40 de proteínas y 20 de grasas. En un diabético, principalmente el 50% va a ser vegetales, em, cualquiera, principalmente los de hoja verde, kale, espinaca, lechuga, todos los colores, zanahoria, remolacha no mucho, menos, tiene mucho azúcar. Y también el otro 25% o el 20% van a ser carbohidratos simples, papa, yuca, verde, maduro, también depende cómo se vayan a estar incluyendo. Y la otra parte van a ser proteínas y grasas, el restante 30%. En base a ese orden, ustedes cuando observen la alimentación de un tipo de paciente con diabetes, es imperativo de que se regule el azúcar, no solamente la de la Coca-Cola o la de las galletas o de los dulces, todos los procesados, sino también el azúcar monosacárida y disacárida que proviene de azúcares y de vegetales, principalmente los que tienen alto índice glucémico, las que elevan el pico de insulina. Les indico cómo se ve un pico de insulina. Aquí, ustedes miran aquí dos curvas, con los carbohidratos de absorción rápida y una con los carbohidratos de absorción lenta. La línea de en medio puede ser representada como la producción a nivel hormonal de la insulina o de los jugos pancreáticos. Aquí, si es que ustedes tienen menos insulina asimilable, en el caso de la diabetes tipo 2, y tienen bastantes carbohidratos simples en su dieta, llámese azúcar de mesa, llámese jarabe alto en fructosa o jarabe de maíz. Hay varios nombres hoy en día en la industria que pueden elevar este pico de insulina y si sobrepasa esto, la cantidad de azúcar que está presente en la sangre va a estar afectando muchos órganos o muchos tejidos y causando varios daños. En cambio, con los de absorción lenta, los carbohidratos complejos, estos de acá, no llega a saturar la parte de acá arriba. La cantidad de insulina que ustedes tienen puede saciar o puede cubrir la demanda para que se pueda procesar ese tipo de azúcar o para que se pueda transportar, principalmente por el compuesto fibroso que estos tienen. Cereales de grano completo, el germen de trigo. ¿Han visto cómo se hace la harina de trigo? ¿O han comprado harina de trigo? ¿Han comprado afrecho? ¿Han visto el afrecho? Sí, Ya. Esa es la capa o esa es la cobertura que tiene el trigo. ¿Y qué hacen con eso generalmente? ¿Qué animales le dan? a los pollitos. Animales de granja, pollos, chanchos. Generalmente se destina para eso. Y lo que nosotros consumimos sería la parte almidonada, que es propiamente el trigo o la harina. Si nosotros solamente consumimos ese tipo de almidón sin la parte fibrosa, le estamos haciendo un daño al cuerpo. Lo que son panes, pasteles, derivados de la bollería industrial, van a utilizar esta harina que está fortificada o que le adhieren algunas vitaminas ante la escasa parte fibrosa que ustedes pueden observar que no tienen. Es el mismo caso de las frutas. Para un diabético, ¿qué será mejor darle? ¿Una naranja completa o exprimirle un vaso de naranja con 3 naranjas ahí? Una naranja completa. Ajá, completa. Generalmente un vaso o una naranja puede aportar entre 18 a 20 gramos de azúcar, derivada de la fructosa, que también es un monosacárido. En ese orden de ideas, ustedes hagan el símil. Si le exprimen 3 naranjas para darle un diabético, le están haciendo un daño. Preferible darle una naranja completa que se puede comer con la partecita blanca y toda la parte del epididimo y así. Ustedes hacen lo mismo con los cereales o con los vegetales. Si es que le dan, ¿qué será mejor para un diabético? Darle, o en ustedes,
¿Con qué se van a llenar más rápido? ¿Con, con 10 choclos completos, con 10 maíces o con una tortilla de harina de maíz? Con 10 choclos. Y para hacer la harina de maíz se utilizaron esos 10 choclos o los granos de esos 10 maíces para triturarlos, para cernirlos y hacer la harina. Entonces, miren la relación aproximadamente cómo va entre los carbohidratos complejos, que si bien tienen su cobertura innata, los cereales, el trigo, el centeno, eh, la cebada, tienen su parte fibrosa, pero en la industria no nos dan eso. Nos dan solamente la parte exprimida o nos dan solamente la harina sin la fibra. Anthony, Le una pregunta. Es verdad que bueno, las frutas tienen azúcar natural, ¿no es cierto? Pero si se consumen también en exceso puede llegar a ocasionar diabetes. sí y no, depende. La dosis hace el veneno. 2 o 3 frutas del día están recomendadas por la FAO y por la OMS, pero depende del tipo de fruta y del contexto, si es que son propensos por una diabetes hereditaria. Piensen en sus padres o en sus abuelos o en sus familiares más cercanos. Si es que alguien tiene diabetes, preocúpense de eso. En el índice glucémico, no todas las frutas van a tener la misma cantidad de azúcar. Otras van a tener mayor cantidad de agua, como la sandía, el melón, la papaya van a tener unos compuestos celulosos alrededor de su fruta, como como la frutilla, puede ser la manzana que tienen pectinas, la, lo que les da rigidez, lo que les da dureza. Ustedes no pelan la manzana para comerse, ¿o sí? No, ¿verdad? Ya, la cobertura No. tiene pectina, que es un compuesto sólido que no lo digerimos, pero le sirve de fibra o de prebiótico para nuestras amigas bacterias intestinales. Por el otro lado, con las que sí tienen bastante azúcar, el guineo, el mango, las cerezas, ¿cuáles más son dulces? La guanábana, frutas dulces, bien, bien dulces. La Las piña, uvas, la piña no tiene tanto, La naranja, está intermedio, por ahí va. El Bueno, kiwi. la miel de abeja es de azúcar, 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 es sacarosa, procesada. La caña también tiene bastante azúcar. Entonces, en ese orden de ideas, todas las frutas se tienen que incluir, pero en una cantidad adecuada, porque van a aportar, además de azúcar, aportan agua, aportan fibra, vitaminas y minerales, lo que no hacen, por ejemplo, en una Coca-Cola o en un juguito de esos de sobre de jugos ya. Entonces hay que considerar esas dos cosas. Para un diabético, por ejemplo, un guineo tiene 25 gramos de azúcar, dependiendo del porte y la madurez, pero 25 gramos. Si es que ustedes le dan, podría ser la mitad en la mañana y para de contar, porque también va a ingerir otros carbohidratos en el transcurso del día y depende de la cantidad de insulina que se suministre o la actividad deportiva, que esa parte también es importante. Dos funciones básicas a nivel metabólico, las condiciones de respiración o las condiciones aeróbicas, realizar ese tipo de ejercicio aeróbico, trotar, andar en bicicleta, saltar cuerdas, lo que pueda elevar las pulsaciones por sobre los 100 o 110 ppm, y también en la parte de fuerza o la parte de potencia. A nivel de hipertrofia muscular, la sarcomérica demuestra que tiene mayor capacidad de producir nuevas mitocondrias que van a necesitar azúcar o van a necesitar ATP. Si ustedes tienen ese tipo de hipertrofia mediante ejercicios con su propio peso corporal o con pesos externos, básicamente sirve para que el músculo pueda aprovechar el azúcar que se encuentra en el torrente sanguíneo y que pueda tener mayor disposición de almacenar glucógeno a nivel muscular. Entonces le ayudan ahí, matan dos pájaros de un tiro. Pero el ejercicio y la dieta siempre van a estar acompañados porque el metabolismo de un diabético es deficiente. Y ya cuando hay otro tipo de daños a nivel renal, a nivel hepático, inclusive un corte que no se puede coagular por la cantidad de azúcar, no llegan los eritrocitos,
tienen que amputarles alguna sección, dedos, pies, manos. Generalmente pasa eso con este tipo de enfermedades. Em, Eso con la diabetes. Es un mal. Piensen en los años 30, años 50. Bueno, sus papás deben ser jóvenes. Piensen en sus abuelitos. ¿Cómo era la actividad de ellos? Y vamos con el siguiente tema de la higiene del sistema digestivo. ¿Cómo es el periodo de ayuno de una persona antigua de una persona moderna? Seguramente ustedes, sus padres les decían 7 de la mañana, no, a las 7, a las 6 de la mañana, levantarse y el desayuno, si no, no se van a clases. O mentira, o les mandaban sin desayuno. No, ¿verdad? Todos iban pegándose su cafecito con pan, un juguito, una frutita. ¿Y cuánto era el tiempo de ayuno, en cambio? ¿O cuánto es su tiempo de ayuno? Todos ayunamos para empezar. Sí, licenciado. Todos tenemos un proceso de ayuno, donde que no ingerimos alimentos. Generalmente, ¿cómo era su rutina habitual de colegio? Desayuno 6 de la mañana. 10 de la mañana en el recreo, una salchipapa en el bar del colegio. A la 1 de la tarde, cuando salían del colegio, el almuerzo. Media tarde porque se iban a realizar deporte o porque se iban a jugar, una fruta o a un sándwich, alguna cosa. Y después de eso, en la merienda, 7, 8 de la noche. Entonces, miren, de 8 de la noche a 6 de la mañana, aproximadamente, o a 6:30, tienen apenas 10 horas de ayuno. En ese proceso, recién el páncreas está queriendo recuperarse de la madriza de azúcar que le dieron todo el día. De estar bote y bote y bote insulina, de bote y bote y bote glucagón. Igual el hígado. En cambio, como era en la década de los 30, década de los 50, previo y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Principalmente antes. Sus abuelitos generalmente, o sus padres, no es que no tenían todos a disposición el desayuno tan abundante en carbohidratos simples como lo tienen hoy en día. Lo que decía Jaco Pérez en el debate, una máchica hecho chapito con leche o con agüita de hierba luisa o con lo que haya, y ese es un carbohidrato complejo. Se va a ir degradando despacio en todo el día. Quizá al mediodía o cuando regresaban de camino del colegio, de la escuela, un tostado o que es maíz con toda su cáscara o asimismo la machica. Al mediodía la alimentación no era tan abundante. Por ahí unas papas, unas zanahorias, algo que sea complejo, acompañado de otras gramíneas, frijol, lenteja principalmente en nuestra sierra andina. En la costa, váyanse por verde, yuca, es más abundante ahí ese tipo de alimentaciones, igual en el oriente. Y si es que había en la merienda, a las 6 de la tarde, asimismo una agüita con una tortilla o algo parecido. Eso no es parecido así la alimentación de sus abuelitos o de sus padres cuando estaban en su época, en su edad. Y ellos ayunaban, imagínense, de 6 de la tarde o 7 de la tarde hasta el día siguiente, 10, 12 del día. Básicamente un tiempo más de 12 o 14 horas, que es lo relativamente saludable. Año 2018, 18 o 17, si es que no estoy mal. Premio Nobel de Medicina precisamente por la autofagia. Una autofagia es consumirse a uno mismo y eso es necesario para el cuerpo para que pueda reciclar sus componentes dañados. Es propiciada no solamente por el ejercicio, por la alimentación, por medicamentos, sino también por este proceso de ayuno natural. Piensa en un cavernícola, en un hombre de Neandertal, en un Homo erectus. 6 de la tarde en el Ecuador, 12 horas de día. 6 de la tarde se oculta el sol, sale a 6 de la mañana. Pero no es que a las 6 de la mañana ya tenía ahí la carne de mamut o tenía a disposición ya el maíz recolectado. Ese rato el man tenía que salir a buscar qué comer y en ese proceso también ayunaba. Y eso es una de las funciones básicas del sistema digestivo o una de las formas que tenemos que cuidarle al sistema digestivo mediante el ayuno. Dentro de algunas religiones, como las islámicas, em, ¿hay algún judío aquí?
No hay judíos. Bueno, los manes también tienen ayuno. Los israelitas también. Los, ¿cómo se llaman estos manes? Los mormones de los católicos, mormónicos. ¿Hay algún mormón? No hay mormones. Ellos, por ejemplo, cuando tienen que expiar sus pecados, todos los pecados, los que son chéveres principalmente, que tengo algunos amigos mormones, ¿qué hacen para el día de su religión, de su celebración religiosa? Les mandan a ayunar 1 o 2 días completos. Y con eso se limpia el cuerpo y se limpian los pecados, dicen los que les guían en eso. Y es verdad, mediante un proceso de limpieza, el cuerpo va a adaptarse no solamente a consumir carbohidratos, sino que va a aprovechar principalmente las grasas acumuladas y algunos compuestos peptídicos que también se originan por la gluconeogénesis. Entonces, es bueno ayunar. Lo recomendable o dejar el espacio de alimentación, la ventana alimenticia entre un tiempo que generalmente es la noche por la coordinación con los ritmos circadianos, es dejarlo de 12 a 14 horas en mujeres y en hombres de 14 hasta 16 horas. Un poco más allá de eso, llegando a las 20 o 24 horas, problemas hormonales, testosterona, estrógeno, amenorreas. Hay algunos problemas, pero con 12 horas mínimo, es decir, que ustedes merienden a las 8 de la noche y el desayuno sea después de las 8 de la mañana, estamos súper bien. Por eso es que a los niños no les da hambre a veces en las mañanas. ¿Les ha pasado eso? Y comen por obligación. Es por eso, porque biológicamente un niño sabe que no tiene que llenarse de inmediato de azúcar o de algo para rendir en las primeras horas del día. Ellos tienen mucha energía, de hecho. Entonces ya cuando un niño tiene hambre, ellos mismos piden. Ellos mismos saben qué van a consumir. Esa es una de las partes de la higiene que no habían mencionado en ningún grupo, la parte del ayuno. Y tampoco lo que habían mencionado, la cavidad bucal. Generalmente dicen que la salud del sistema digestivo y la salud psicológica y todo esto comienza por la boca. No sé si en su época iba un conejito con unos forros y unos cepillos de enseñarles a cepillarse los dientes. Y les enseñaron cómo se hace, cómo se cepillan. De arriba hacia abajo. Ya, ¿y qué más? Y en forma de movimientos circulares. ¿En dónde? ¿En todos los dientes? ¿En dónde se hace circular? En los molares. En los molares. Y principalmente utilizando un cepillo de cerdas suaves para que no dañe la dentina. La salud comienza ahí. Si ustedes tienen acumulados residuos de alimentos o la misma acumulación de bacterias por los procesos digestivos, pueden causar enfermedades, úlceras, pueden causar cálculos. ¿Cuántas veces al día es recomendable cepillarse los dientes? 3 veces al día. 3 veces al día. Generalmente 3 veces al día porque tenemos 3 comidas al día y si no, después de cada comida, si quieren ser más prolijos. Em, ¿Qué más? Sistema digestivo, ayuno, dientes, algo que se me vaya de la mano. Bueno, alcohol y tabaco ya saben que está descartado por default. ¿Qué más? Realizar ejercicio. Por ejemplo, las personas que tienen estreñimiento eh, y para no irse por laxantes ni químicos ni naturales o orgánicos, se les manda a saltar la cuerda. 5 o 10 minutitos. Movimientos. La acumulación de sangre o la vasodilatación en estos tejidos, principalmente en la cavidad abdominal, para que se pueda desplazar las heces acumuladas. Cuidar el tema de la bilis, no se enojen por gusto, no amanezcan con el hígado virado, que eso también se les afecta. ¿Y qué más? Creo que nada más. Cuidar los prebióticos, alimentarse de fibras, alimentarse de compuestos fermentados. Cuando digo fermentos no es la cerveza o el vino, sino un yogurt, un quesito, el kefir. Tienen compuestos fermentados que les van a ayudar.
Ya, eso es del sistema digestivo. Verán que de las exposiciones salen los temas para los exámenes. Bueno, pero sí estaba súper bien explicado. Ojalá les hayan prestado atención a sus compañeros. Ver, me queda media hora. Si alcanzo, si alcanzo. A ver, siguiente capítulo. Pasamos del sistema digestivo. Cumple las funciones básicamente de alimentación o de nutrición en nuestro cuerpo, para que se realicen procesos metabólicos tanto de anabolismo, de construcción y de catabolismo, de destrucción. En ese principio nosotros tenemos que destacar que las células realicen cualquiera de las dos fases van a tener elementos de desecho. Acuérdense del proceso de la caña para sacar el jugo de caña. Tienen ahí un input o una materia prima y tienen un producto, pero siempre hay un desecho y la máquina no es perfecta, casi perfecta. Los principales elementos de desecho van a eliminarse por varios órganos que conforman el aparato excretor. En los pulmones, ¿qué eliminamos por medio de los pulmones? CO2. CO2, dióxido de carbono. En el hígado, La ¿qué más? ¿O qué dijo? Se van a eliminar toxinas, hormonas, eritrocitos, compuestos dañados. Todo lo que se encuentra vinculado también a la parte médica se va a sintetizar en la parte del hígado, además del alcohol y otras sustancias como la nicotina. Las glándulas sudoríparas, ¿qué eliminarán? Sudor. Sudor que está compuesto por... ¿Han visto que le sale como gotitas de agua? Ya, agua, básicamente. Y también sal. ¿Han probado su sudor? Ya, agua y sal. Otros compuestos más, pero básicamente esos dos. Y llegamos a los protagonistas de este sistema, que son los riñones. Estos que conforman eh, el sistema urinario, básicamente nos van a permitir eliminar compuestos como la urea y el ácido úrico. Hay que diferenciar estos dos. La urea es derivado de la degradación de los aminoácidos que están presentes en las proteínas y a su vez estos de aquí tienen la conformación de el amoníaco, que viene a ser el NH3 derivado del grupo amino que se separa de esos compuestos, y estos por procesos de hidrogenación van a formar la urea básicamente, a diferencia del ácido úrico. Y aquí el nombre mismo dice, el uno es un compuesto salino y el otro es un compuesto ácido. El primero se da por la degradación de los aminoácidos y el segundo por las purinas, que también son compuestos proteicos y también compuestos nitrogenados que se encuentran en los ácidos desoxirribonucleicos y ribonucleicos para separar las bases nitrogenadas, principalmente de adenina, timina, citosina, guanina o uracilo, dependiendo del caso, y que estos de aquí, por los procesos de sulfatación y de fosforación oxidativa que tiene el ciclo de Krebs, van a estar eliminando constantemente este ácido. Hay otros, como el ácido láctico, van a tener el ácido butírico, van a tener el ácido araquidónico. Muchos de estos sirven para señalización de algunos cofactores como los enzimáticos, factores hormonales, sirve para señalar células dianas en procesos de crecimiento, en procesos fagocitarios también, pero esos de ahí generalmente se van a sintetizar o se van a reutilizar por medio del hígado, y a otros que ya no van a cumplir su función o que ya han cumplido su ciclo, como la formación de la vitamina D, van a tener que pasar por procesos de degradación que también se van a sintetizar en los riñones, pero eso ya es hilar más fino. Principalmente en este de aquí nos vamos a enfocar en la urea y el ácido úrico porque estos van a estar incluyéndose en la orina. Cuando nosotros hablamos de la excreción, no podemos dejar de lado a la homeostasis y los mecanismos que tiene para regularse. Cuando nosotros mencionamos a la homeostasis, es el equilibrio externo de un medio celular en conjunto con la parte citoplasmática o el medio interno que éstas van a tener.
tanto se encuentra de una concentración de sales, de iones, de biomoléculas, de agua en la parte interna como en la parte externa, estos tienen que ser regulados. Y no solamente a nivel celular, sino que a nivel de los tejidos y a nivel de los órganos, es común que estos correspondan o vayan a tener una respuesta en el orden de que nosotros tenemos que estar coordinando esta regulación con nuestro medio externo, si es que hace más frío, si es que hace más calor, si es que hace más sol, si es que no tenemos agua a disposición, el cuerpo va a poder regularse principalmente por la coordinación hormonal que van a tener desde el eje hipotalámico hacia las glándulas que van a estar en el sistema endocrino. Glándulas que van a estar no solamente vinculadas a un órgano específico, sino que también van a estar vinculadas a sus órganos receptores. Dentro de la homeostasis tenemos también dos cofactores que van a estar ligados, que son la reostasis y la alostasis. Si nosotros indicamos la reostasis, es la regulación con un cambio adaptativo hacia el medio externo, propiamente hacia el medio ambiente. ¿Cuántos de aquí se fueron al Paradise en Caluma? Los de Guaranda, Chimbo, San Miguel. Los que se fueron a la playa en el feriado. Nadie. Mejor, que estaban matando. Cuando ustedes van a la costa o al oriente o bajan de la sierra por bajo los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿qué pasa con su cuerpo? Sí, igual, No, No, se siente la temperatura, o sea, cambia la temperatura del cuerpo. cambia la temperatura del cuerpo, empiezan a transpirar más. ¿Será que se van así como aquí en la sierra con chompa y con ropa abrigada, con ponchos o con ropa más suelta? no, con ropa suelta por Ropa más suelta, por la por el temperatura, calor. ujú, por el calor, por el medio externo. El tema de eliminar líquidos o de absorber cantidades de sodio va regulado con la temperatura, principalmente la temperatura ambiental, que no solamente por el medio externo, sino también en las condiciones laborales. Alguien que trabaja en minas, alguien que trabaja en un frigorífico, un cuarto helado, pues, o en una acerera que tienen calderos grandes, en los pozos petroleros, van a tener que acondicionar sus factores corporales de temperatura y los ritmos de trabajo en orden de la reostasis. Esto en el medio externo, lo que nos rodea. En cambio, en la parte de la alostasis es la coordinación, además del medio externo, conjuntamente con factores psicológicos y factores de neurotransmisión. Cuando nosotros podemos estar incididos por un agente externo o por algún tipo de trastorno que puede ser, por ejemplo, el del síndrome de las piernas inquietas. ¿Han visto que cuando están las personas sentadas empiezan a hacer esto con los pies y a tocar constantemente? Es porque el cuerpo le manda una señal a los vasos sanguíneos del tren inferior que dice, necesitamos movimiento, necesitamos transportar sangre, necesitamos que suba lo que está ahí. Entonces, tienen ese movimiento o están inquietos. Otros factores también, vinculando estos dos, vienen dados por las condiciones culturales y las condiciones geográficas. No será lo mismo las condiciones que nosotros tenemos aquí en la sierra, en Ecuador continental, a diferencia de un árabe que está en el desierto del Sahara. El man va a tener una vestidura diferente, va a tener que protegerse del sol, va a tener que ponerse las cenizas bajo los párpados. ¿Quién creen que de los dos va a ir más seguido al baño? ¿Uno que está en Ecuador continental o el que está en el desierto? En el desierto. No, ¿por qué? No tiene agua. Hidratación. Que está en Ecuador. Claro, o sea, nosotros aquí tenemos agua 24/7 todo el año. Es más, ya mismo nos cae el fenómeno del niño. Vamos a tener agua a montones. En cambio, ya el pobrecito tendrá agua una vez al día. Entonces, él va a tener que regular mediante procesos homeostáticos la eliminación de los líquidos, evitando, además de lo que les mencionaba, de la ropa, de la protección solar, eh, consumiendo estas aguas con sales para que se puedan equilibrar dentro de su cuerpo. Entonces, hay condiciones homeostáticas que pueden favorecer el equilibrio con el medio externo y el medio interno.
Los mecanismos que va a utilizar el cuerpo para regular esto van a ser principalmente el pH, como los agentes o las regulaciones que tienen los buffer o tampón ante un medio ácido. Generalmente la sangre tiene un pH que puede ir desde 6.5 hasta 7.5, 7.2 aproximadamente, para evitar la acción de algunas bacterias por sobre este de aquí. Es una sangre básica que va a requerir más compuestos ácidos, o su pH se va a regular por los hidrogeniones, por los radicales H+, y en cambio al otro lado, una sangre ácida va a requerir más compuestos buffer o compuestos tampón derivados de los carbonatos y algunos hidróxidos que pueden vincularse por los procesos metabólicos. Ese es uno de los mecanismos del pH. Otro que viene dado por la coordinación química como una respuesta ante los factores hormonales y los neurotransmisores. Por ejemplo, eh, no sé, con las chicas, cuando se les acerca el que les gusta, ¿se sonrojan o no se sonrojan? Yes, no. No, las mujeres son insensibles. Vamos con los chicos. ¿Qué pasa con los chicos cuando se les acerca la que les gusta? Decimos las cosas por Yes. donde quiera, dicen. Hay pero principalmente a nivel físico. Empiezan a sudar un poco más, o si es que pasan por un proceso, le invitan a la chica que les gusta, se van a sonrojar, se les va a ver en los cachetes, donde tienen mayor cantidad de capilares. Vamos por otro lado, cuando tienen una exposición delante de todo el curso y estaban como Bolívar Armijos, más perdidos que papa en encebollado. ¿Cómo creen que estaba el man a nivel físico? El man sudaba frío cuando salía el nombre de él cada rato, seguramente. Sí, Entonces, creo que sí. ajá, los factores de coordinación química van muy ligados con las hormonas y con los neurotransmisores. Hormonas que van a enviar señales para que el cuerpo ataque o huya en el caso de que les persiga un perro. ¿Qué es lo que van a hacer? Huir o correr, o huir o atacar. Esas son las dos funciones básicas que van dados por la adrenalina y el cortisol. Y esa señalización es similar cuando están con la persona que les gusta. Por el otro lado, los neurotransmisores también van a tener una función en cuanto a los niveles de serotonina, oxitocina. Estos dos que principalmente van a comandar desde la apófisis pituitaria. Desde ahí se coordina para los estados de ánimo. Cuando por A o B van a tener altos niveles de estas de aquí, están más felices, más eufóricos, van a tener mayor liberación de energía. Y por otro lado, cuando están más bajos, cuando están más tristes, más deprimidos, puede ser inclusive por incidencia del clima, que ahorita está gris, está oscuro, van a buscar acurrucarse, van a buscar abrigarse. Es biológico esto. Por ejemplo, en las señoritas, en las mujeres, en el periodo menstrual, en la ovulación, cuando ya empieza a producirse los óvulos. Están con más energía, con más fuerza, les brilla el cabello diferente, la piel también más tersa, más suave. Y al otro lado, termina el proceso. Empiezan con los cólicos, con antojos, aparte del dolor, buscan mayor abrigo a nivel del vientre por la temperatura. Entonces, la coordinación química es uno de los mecanismos homeostáticos más primitivos que tenemos y que va regulado por esos dos, neurotransmisores y hormonas. Al otro lado, la temperatura corporal, que ya les mencionaba, ustedes en un medio cálido, en un medio con bastante radiación solar o con la temperatura elevada, principalmente en los sectores tropicales, van a tener una mayor sudoración, va el cuerpo a incidir a que se segreguen líquidos para que se pueda regular la temperatura interna entre 32.5 más o menos, hasta 1.5 menos o hasta 1.5 más. También nos sirve como una regulación corporal ante el efecto de agentes infecciosos. Cuando estos requieren ser eliminados, el sistema inmunitario va a tener una respuesta, generalmente que es la fiebre. También la presión sanguínea va a regularse mediante la temperatura corporal. Cuando se les baja la presión, necesitan más abrigo, más calor, para que los vasos se puedan dilatar más fácilmente. Eso es con la temperatura corporal. La presión osmótica, simplemente la regulación de líquidos a nivel interno y a nivel externo de la célula, que tiene que estar igualado, tiene que estar parejo, para que los mecanismos de transporte de ciertas sustancias, principalmente las bombas de sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio, puedan funcionar fácilmente y que no se
requiera un transporte activo para esto. Acuérdense que la célula tiene transportes pasivos, donde que no invierte energía, transportes activos, donde que va a invertir energía, y la ósmosis, que es un equilibrio tanto del medio externo del medio interno a nivel de vacuolas, para que su capa intersticial tenga las mismas presiones o que, como una pasa, o cuando ustedes están mucho tiempo en el agua, ¿se les ha visto cómo se les hace los dedos, como pasitas? Ya es porque en el medio externo tienen bastante agua. Y aquí se empieza a perder la turgencia. Y al otro lado, cuando no tienen agua, están rígidos o están sólidos relativamente porque tienen una cantidad de agua que les genera una presión adecuada para que se mantenga la forma o la textura de las células. Esa es la presión osmótica. A nivel de excreción, nosotros mencionábamos que el sistema urinario es el principal agente o el principal sistema encargado de eliminar los desechos por medio de la orina, que va a estar compuesta principalmente de agua y de moléculas inorgánicas y de moléculas orgánicas. Unas que vienen derivadas de procesos metabólicos como la degradación de los aminoácidos, que sería la urea, la degradación de la creatina muscular, que produce la creatinina, el ácido úrico, la degradación de los péptidos. Generalmente cuando se hacen una analítica, un examen de orina, les mandan estos tres para ver las condiciones de nitrógeno dentro del cuerpo, básicamente. Aparte de eso, también la orina va a tener una concentración de cloruro de sodio, cloro y sodio, la sal común y silvestre, que se forma dentro del cuerpo, y además algunos compuestos sulfatados y fosfatados derivados de los procesos metabólicos, principalmente en la formación del adenosintrifosfato y también de la creación o de la formación de las capas o de las membranas celulares. Otros pigmentos y electrolitos que pueden variar según la cantidad de sodio, la cantidad de calcio, de potasio, e inclusive la cantidad de hormonas esteroideas, principalmente estrógeno y testosterona. Por eso las pruebas de embarazo, las test rapiditas, se miden en orina, porque ahí también se puede detectar la cantidad de estrógeno para indicar el periodo o la fase del embarazo. Anthony. Dicen, ¿y qué tipo de enfermedades más o menos se pueden detectar por medio de la orina? eh, Varias. Espera un ratito. Principalmente las que son vinculadas eh, con el sistema urinario. Puede ser que en esta de aquí se vayan a vincular una insuficiencia renal, puede ser un fallo hepático, una mala absorción de proteínas a nivel intestinal, puede incluirse también la acumulación de nicotinas o de compuestos tóxicos a nivel pulmonar, infecciones también, porque estas de aquí van a tener una mayor cantidad de liberación de purinas. Cuando se degradan las bacterias o algún virus, se aumentan estas. Eric. Listen, yo tengo una pregunta. Ujú. ¿La hepatitis a qué órgano afecta más? A todos, principalmente al hígado y a los riñones. Ya vamos a ver un poquito de eso. Déjenme avanzar solamente en la parte anatómica y ya respondí ese mensaje. Em, ¿En qué me quedé? Orina. Ya, sistema urinario. El sistema urinario nosotros vamos a estudiarlo por dos partes. En cuanto a los órganos excretores, nos enfocamos únicamente al riñón como tal, dejando de lado las cápsulas suprarrenales porque estas de aquí las veremos en el sistema endocrino, ya que tienen una función netamente hormonal. A diferencia de que aquí los riñones se van a encargar o son los principales órganos de este sistema, ya que filtran la sangre por medio de las venas renales. Y aquí hay que diferenciarlo con las funciones del páncreas o del hígado. En este de aquí, las arterias le van a propiciar oxígeno para que las células puedan funcionar, para que puedan tener vida, pero las venas que ingresan hacia los riñones transportan los desechos, se filtran en estos órganos y esa misma sangre filtrada regresa por las venas.
para que pueda recorrer nuevamente los órganos, los tejidos y nuevamente retornen por ese mismo sistema a ser filtrados una y otra vez. No pasa en el mismo caso del hígado o del páncreas. Aquí, la sangre tóxica o la sangre con sustancias que van a ser filtradas ingresan por las venas y salen nuevamente por las venas para que puedan recorrer nuevamente los tejidos y que puedan recolectar los productos de desecho. Esa es una de las principales diferencias en este sistema. Además de que anatómicamente las vías excretoras van a diferenciar en los dos géneros, masculino y femenino. En el masculino, las vías excretoras, principalmente la uretra, va a ser más larga o más distal. Vamos en orden, desde los uréteres. Tenemos dos uréteres que parten desde el apéndice de los riñones. Estos descienden o sirven de conducto hacia la vejiga urinaria, que tiene una capa muscular que responde de forma estriada o responde de forma neural a la contracción para que nosotros podamos realizar el proceso de la micción o orinar u orinar para que se dé este proceso mediante la uretra. Este principal trayecto, la parte final de la uretra, va a tener una función en los hombres y otra función en el de las mujeres. Básicamente conduce la orina desde la vejiga hacia el exterior, solamente que en el caso de los hombres, esta va a recorrer un mayor tránsito por detrás de, de la próstata y por el conducto del pene. Además de que sirve para transportar la orina, va a servir como conducto de las glándulas espermales, transportando también el semen y los espermatozoides. A su vez, este trayecto puede abarcar entre 16 a 18 centímetros aproximadamente en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres, se acorta hasta 4 o 5 centímetros, ya que la conexión propia desde la uretra hacia la vejiga va a tener esta distancia y se ubica en la parte posterior por sobre el clítoris, y esto también explicaría por qué las infecciones urinarias son más propensas en el género femenino. Es un trayecto corto, en cambio, en las vías urinarias de los hombres es más largo. Los uretres también, para que se alcance hasta esta zona, tienen una distancia de 25 centímetros o de 20 centímetros, pero van a tener esa variación. Única y exclusivamente en este caso, en este sistema, se estudia por separado los dos géneros, pero no hay mucha diferencia. Ya van a ver. Igual en el caso de los hombres, no es que solamente ventaja que esté más distante. En un proceso de inflamación de la próstata o en un cáncer, esta va a presionar hacia los conductos de la uretra y también va a causar daños o impotencias. Déjenme ver. Anatómicamente. Bueno, esto tengo que indicarles de la aplicación, pero va de introducción. Oye, me falta bastante. No voy a alcanzar. Tienen otra clase después. Han de estar cansados también. Yo pasé todo el... Tenían ustedes clases antes con el profesor, con el Roberto Chimbo, ¿verdad? Sí, Yo les vi ahí en clase. Estábamos haciendo unos documentos de la universidad. Y de ahí me acordé que tenía clases con ustedes. Si no, no me acordaba. Bueno, en la parte del riñón, solamente vemos esto de aquí, funciones y la estructura del riñón. Para mañana vemos las vías secretoras. No mañana, el jueves. El riñón, cápsula renal y corteza renal. Son dos partes distintas. Generalmente el riñón se ubica a los dos lados de la columna vertebral, en la zona lumbar. El riñón derecho está un poco más abajo que el izquierdo porque comparte el espacio abdominopelviano con el riñón, básicamente. Y conjuntamente con esto, también tienen un grosor de 2 a 3 centímetros, una altura de 5 a 6 centímetros, que puede variar según el género y según la edad. La estatura también incide en esto. La cápsula renal, la parte fina o la parte de la membrana del tejido conjuntivo, que es la parte interna, esta parte de aquí es la que va a albergar principalmente unas células especializadas llamadas receptores de la ADH o de la hormona antidiurética, que se coordina desde la hipófisis, en esta partecita de acá afuera. En la parte interna, en cambio, nosotros vamos a tener a la corteza renal,
que esta va a tener un grosor de 1 centímetro aproximadamente, es granuloso y aquí se van a albergar cientos, no cientos, 1 millón de células especializadas llamadas nefronas. Las nefronas son las que se encargan básicamente de producir la orina o de filtrar la sangre. Y ya eso vamos a ver un poquito más adelante. Además de esto, ustedes se van a encontrar con una médula que se va a dividir en unas pirámides renales y en unas columnas que van a desencadenarse en los cálices mayores, perdón, en los cálices menores y a su vez en los cálices mayores. Estas de aquí van a transportar la orina o van a recolectarla. Pueden ser de 6 a 8 cálices menores y de 4 a 6 cálices mayores, que todos estos van a converger propiamente en la pelvis renal o en la parte media del riñón para que sean transportados por medio del uréter hacia la vejiga, la orina hacia esta parte de acá afuera. Anatómicamente es sencilla la forma de este órgano. No es muy grande, tiene la forma de un frijol o de una mandarina, si lo quieren ver, pero hay estructuras que se pueden diferenciar más fácilmente por la disección o por el corte. Estas de aquí, por ejemplo, no son cafés, son blancas. El, el riñón sí es medio rojizo. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Funciones del hígado. La principal función excretora. Se va a encargar de eliminar la orina o de producirla. A su vez, permite la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico por la reabsorción de las sales, principalmente de la de sodio, el cloro también, el magnesio, el calcio, pero regula básicamente el sodio a nivel electrolítico. También regula el pH de la sangre, el equilibrio ácido-base en respuesta a las hormonas antidiuréticas. La ADH que se comunica desde la hipófisis pituitaria se genera por un estímulo prefrontal que básicamente el cerebro le dice, nos falta agua o se empieza a resecar. ¿Qué es lo que hace el riñón? Regula mediante la renina la acumulación o la liberación de sodio, permitiendo de que esta de aquí retenga más o menos agua a nivel osmótico. Y en respuesta a esto, la renina se comunica hacia el cerebro y le dice, listo señor, ya tenemos más agua a disposición. O al contrario, si es que el cerebro detecta que tiene mucha agua, pero le falta sodio, le manda un mensaje y la renina disminuye, reteniendo básicamente los líquidos y reconcentrando o aumentando la concentración del sodio en las nefronas para que puedan ser transportadas nuevamente por los vasos, por los capilares hacia el sistema sanguíneo. Además de esas dos hormonas, otra muy importante que se produce en los riñones y no en las cápsulas suprarrenales es la eritropoyetina. Esta de aquí es una hormona que ante la falta de oxígeno en los riñones o por la deficiencia de la fijación de este en los eritrocitos de los glóbulos rojos, envía como un mensaje, como una señal hacia la médula ósea para que se liberen más glóbulos rojos. Esa de aquí va coordinada con la regulación de la presión arterial, porque básicamente si es que el riñón detecta que no tiene oxígeno, le dice a la médula ósea que empiece a liberar más y a su vez regula la presión arterial por la cantidad de agua o por la cantidad de plasma sanguíneo que va a estar necesitando esos eritrocitos para poder transportarse. Y una de sus funciones más primitivas y más importantes es la gluconeogénesis. Esta de aquí es la formación de glucosa o de cuerpos glucoproteicos a partir de los aminoácidos presentes en el tejido, principalmente muscular, en el tejido hepático, donde que se van a acumular los aminoácidos y básicamente le permite al cuerpo como a manera de reserva de energía, eh, en ese orden de ideas, después de los carbohidratos, consumir las proteínas y al final las grasas, porque esas de ahí pasan por otro proceso de consumo o de oxidación. En cambio, este de aquí de la gluconeogénesis es particularmente rápido, semejante al de la fermentación. Entonces tiene sus funciones el hígado, que difieren de las cápsulas suprarrenales, que responden principalmente a estímulos y a un factor hormonal. En este de aquí, estas dos hormonas van a ser las más importantes, la renina como respuesta de la ADH y la eritropoyetina como respuesta ante la falta de oxígeno o ante la escasez de eritrocitos eficientes que puedan fijar el oxígeno.
Regulación de la presión arterial, el pH de la sangre, el equilibrio osmótico o hídrico y electrolítico y la excreción de la orina. Nos falta ver los conductos, la formación de la orina, pero nos falta bastante. Pero bueno, ya conocen los productos de desecho. Y me olvidé de tomar lista otra vez. Y es unas 6, veamos qué vale. Seis, digo, ya no me da. No, ya pasó. Bueno, lo bueno es que registrara primero. Eso, muchachos. No se olviden de repasar del sistema digestivo. La próxima clase continuamos con los medios de conducción del sistema urinario y vemos también la formación de la orina. En eso sí tienen que concentrarse bastante. Con ustedes tengo clases del día jueves. Sí, licenciado. Bueno, es que tenemos clases, les aviso. Y si no tenemos clases, les dejo con un taller por este tema de lo que les mencionaba del Congreso. Bueno, toca ver los horarios. En fin, nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen comienzo de semana y cuídense. Hasta luego. Gracias, Licen. Hasta luego, Gracias. licenciado. Gracias, Licen. Hasta luego.